Hoy tenemos el gusto de tener una profesional que ha trascendido en su profesión por utilizar todas las herramientas digitales para difundir su profesión, su trabajo y una actitud que yo celebro, que es la difusión positiva e informativa de un tema tan oculto, tan escondido, tan poco difundido como la sexualidad. Nos visita Noelia Benedetto, que es licenciada en psicología, con especialización en salud mental y en sexología. Así que, bienvenida. Muchas gracias por la invitación, un placer. Un gusto que esté acá porque, ¿qué tema? ¿Se habla mucho y se hace poco, o se habla poco y se hace mucho del sexo nuestro, de los cordobeses, de los argentinos? Hay que ver en qué términos se habla y en qué términos se hace. Sí. Y creo que también cada quien tiene una definición acerca de lo que es sexo, entonces cada quien sancionará si hace o no hace. Claro, porque pareciera que avanzamos muchísimo como sociedad, evolucionamos mucho culturalmente, pero por ahí hay algunas reacciones o algunos temas como el sexo que sigue siendo un tema tabú. Sí, creo que también es necesario para un modelo de sociedad en el que vivimos que siga siendo tabú, ¿no? Digamos, porque si de ¿Es repente, necesario para el poder? Sí, a un modo funciona como una operación de control, como un dispositivo de control. Entonces, que de repente se hable, pero no tanto, o de repente se innove en algún punto, pero no tanto. Siempre aparece esto, ¿no? Digamos, se va corriendo como los límites de respetabilidad que le suelen llamar, pero no necesariamente se da un libre albedrío o una liberación total. Entonces hay algo que impacta, influye y condiciona nuestro deseo, y después, a fin de cuentas, hay algo como que la manzana no cae muy lejos del árbol, es decir, nuestro deseo no es tan distinto al de las personas que tenemos cercanas. Ahora, le hago una pregunta. ¿Cómo se construye ese control? ¿No es un poco una autoconstrucción de medios, de difusores, de instituciones? ¿No es algo como tácito? Porque, ¿cómo se construye ese control? Y hay un montón de dispositivos que lo que generan es bajar línea, presentar algo, digamos, que en principio se vive como, se hace sentir como si fuese algo natural, ¿sí? Y a la vez, si se hace sentir como algo natural, también se hace vivir como algo universal. De hecho, no sé si escuchaste alguna vez esto de, y bueno, lo que pasa es que los hombres tienen otras necesidades. Eso es como súper... Es muy duro, es tremendo. Es como que los hombres tienen otras necesidades. Claro, pero ¿eso qué hace pensar? ¿Que hay algo instintivo? Claro, que está legitimado. Entonces, por si la naturaleza... es instintivo, es natural. Si es natural, es universal. Casi que está como en el ADN, entonces no habría forma de hacer algo distinto con eso. Entonces es, bueno, no, es una cuestión instintiva. La realidad es que de repente tenemos ciertas necesidades como hambre, sed, sueño, todas cuestiones que si yo no las sostengo o no les doy un nivel de saciedad, pongo en riesgo mi vida. Sí. ¿Sí? O sea, me acerco a la muerte. Sí. Ahora, ¿qué pasa si alguien no le da lugar a lo que conocemos como sexo? Puede seguir eternamente. Obvio, o hasta que la finitud de su ciclo lo marque. Entonces no es una necesidad. Es una cuestión condicionada constantemente por una cuestión sociocultural, y ahí es donde
esto de lo cultural, del tabú, de lo políticamente correcto, de los límites de respetabilidad, es donde se va conformando esto que se arma como un enlatadito que es el o los mandatos en relación a eso. Sí, lo políticamente aceptable. Y después uno va internalizando eso. O sea, si yo escucho, veo que a alguien lo sancionan o la sancionan por tal cosa, y hay un mensaje ahí, ¿no? Claro, sí, es un... Que yo veré si me revelo a eso o sigo adhiriendo. Ahí está Silvia. Ahí está Silvia, sí. Ella es mi socia, mi amiga, Su mi mentora, colega. ¿no? Es mi mentora, sí. Claro, porque por lo que yo conozco, es primero su alumna, después su socia, su compañera, su mentora. Así es. Sí, estuvo con nosotros algunas veces. ¿Y qué es eso de que en el 2021 fundaron o crearon la primera cátedra de habla hispana en terapia sexual con perspectiva de género? Sí. ¿Qué es exactamente eso? En la Universidad Nacional de Córdoba había un antecedente, creo que era del año 2004, de cátedras en sexualidad, pero no había de sexología con perspectiva de género como tal. Revisando en otras cátedras, en otras universidades, la sexología generalmente es una formación de posgrado. Sí. Nunca... Una especialidad, ¿no? Sí, empieza con... En realidad, hasta este año había formaciones de posgrado nada más, al menos en Argentina. Y a partir de este mes se abrió, creo que es primera, en Argentina seguro y probablemente en habla hispana también, quizás me pueda estar perdiendo algún dato en Latinoamérica, pero se abrió la especialización en sexología en la Universidad Nacional de Rosario. Así que bueno, arranqué en la primera corte. Claro. Así que bueno, próximamente será... Ya es una especialidad y próximamente, bueno, habrá egresados y egresadas de esa especialización. Pero lo cierto es que en el grado no había. Claro. Y también era muy difícil que hubiese, ¿no? Digamos, no había por ciertas cuestiones que tienen que ver con esto, con seguir la línea del tabú y de repente a lo mejor planes de estudio un tanto más conservadores. Y bueno, a partir de... Ahora, bueno, como ya sabemos, todo el movimiento del Ni Una Menos y demás ha hecho que la perspectiva de género y los feminismos puedan llegar a tener algo de intervención en los planes de estudio, sobre todo en carreras como la nuestra. La licenciatura en psicología tiene la posibilidad de materias electivas, optativas. Claro. Entonces... Va formando como por puntuación. Sí, nadie sale con la misma currícula. Eso Claro. es súper interesante. Claro. Nadie sale, porque en ese pool de optativas, y bueno, ahí es donde presentamos un proyecto con Silvia y el doctor Ignacio Acuña, y bueno, y salió a la luz la primer cátedra de grado de sexología con perspectiva de género. Sí. Le hago una pregunta. ¿Hay buen sexo y mal sexo? Me refiero, y para tener buen sexo, ¿tengo que consultar con usted? ¿Tengo que aprender técnicas? ¿Tengo que estudiar? Sí y no. Es decir, hay cuestiones que se pueden llegar a estudiar, como el hecho de ciertas técnicas, prácticas y demás, y después hay mucho de registro. Para mí esta división entre buen y mal sexo, sigo sobre esa línea de la moral, ¿no? Lo bueno y lo malo. Para mí, creo que todas las personas tienen la potencialidad de ser buenas amantes. Eso no tengo ninguna duda, pero hay que hacer todo un trabajo de revisión propia acerca de qué me gusta, qué no me gusta, qué deseo, qué no deseo, cuándo, que termino cayendo en algún tipo de mandato, exigencia, o considero que, bueno, que tengo que hacerlo, ¿no? Me debo a, tengo que cumplir. Y súper importante la comunicación, el registro de la otra o de las otras personas. Claro, más allá de mi propia revisión o reseteo, es clave la de la otra o otras personas, sí, pero... porque el sexo es, salvo que sea autosatisfacción, el sexo siempre tiene compañeros. En la autoestimulación siempre hay compañeros también. Claro. O sea, nunca estamos solos y solas en el sexo. Claro. Pero imagínate todos los pasos que nos ahorraríamos si cuando nos encontráramos ya tuviésemos una revisión propia.
Hay una pregunta muy, muy difícil de responder en el consultorio para muchas personas, que es, ¿qué te gusta en el sexo? Deja paralizados y paralizadas a un montón de personas. Claro. ¿Qué es lo que te gusta? Porque a lo mejor pueden venir porque no tienen ganas, porque consideran que no tienen las mismas ganas que las personas con las que están, con las personas que se vinculan. Bueno, perfecto, bárbaro. Esto no me gusta, bien, está identificado. Ahora, ¿qué te provoca placer? Inclusive a veces esa pregunta, esa respuesta hace aguas cuando pregunto en relación al placer ampliado. Claro. Estamos tan desconectados de las cosas que nos provocan placer, porque inclusive hasta eso que a veces hacemos y que nos produce algún tipo de gratificación, casi siempre está orientado a algo de lo productivo. Son muy pocas situaciones en las que nos encontramos haciendo cosas del orden de lo no productivo. Y el sexo ahí es una revolución, sobre todo en esta época en donde está descendiendo la tasa de natalidad, es decir, ya no es a priori reproductivo. Así que estamos desconectados de lo que no es productivo, es ideológico. Es funcional. Es funcional. No. O sea, y le hago una pregunta, en su experiencia, en la consulta, las parejas que concurren a visitarla, ¿tienen principios de solución, de evolución o no? a ver cómo sería En los esto. porcentajes, o sea... ¿Como pronósticos? No, sino que las consultan muchas parejas. Sí. Y pueden evolucionar y mejorar su sexo, su comunicación, sus acuerdos. Sí. Muchas sí, otras no. Porque tiene que haber voluntad de ambas partes. Ahí va. Y compromiso. Tal cual. Y ahí es donde de repente, en las primeras sesiones lo que trabajamos son acerca de justamente la disponibilidad de cada quien y qué considera que tiene de valioso en ese vínculo que construyó con la otra persona. Y muchas veces hay poca tela para cortar, como quien dice. Es decir, a lo mejor tienen muy bien identificado cuál es el problema o qué es lo que no pasa o qué es lo que les gustaría que pase más. Pero al momento de decir, bueno, ¿qué rescato yo tal y como está de este vínculo? No siempre hay tela para cortar en ese sentido. Y ahí es donde, bueno, la terapia de pareja puede sumar y está como esta idea o este mito de que la gente va a separarse de la terapia de pareja. Bueno, en realidad creo que también tiene que estar acompañado por procesos individuales. O sea, si no, la terapia de pareja se transforma en una especie de mediación. Claro. Donde la gente se da con de todo y vos estás ahí como... En los problemas sexuales, ¿por qué siempre se echa la culpa? Generalmente es como que yo siento o sospecho que es difícil reconocer las limitaciones de cada uno, pero siempre el problema está en el otro. ¿Puede ser? A veces sí y a veces no. Es decir, hay culpas para echarse que generalmente son evidentes en el sentido de, bueno, si una genitalidad no se comporta como se esperaría y no me queda mucha más que echarme la culpa, ¿no? Digamos, hay algo tangible, visible, ¿sí? Sí. Puede existir el caso de, bueno, me pasa esto porque vos a mí no me generas nada. Claro, ¿no? a eso voy. Pero no es lo más frecuente que llega al consultorio. Es decir, supongamos, en algún momento te juntas con alguien, te voy a poner como ejemplo, y Sí. tenés alguna dificultad en la erección. Sí, perfecto. Si esa persona no te gustaba o hizo algo que no te gustaba, no te vas a cuestionar mucho, es decir, y la verdad que me parece coherente tener una dificultad eréctiva porque estoy con alguien que de repente me dejo de atraer. Listo. Sí. Ahora, ¿qué pasa si de repente vos registras que esa persona te atrae, que te gusta, que te excita, a nivel mental al menos, y a nivel genital No funciona. no está la respuesta esperada? Sí. Bueno, ahí probablemente no le vayas a echar la culpa a la otra persona, sobre todo porque te va a interesar hacer algo Claro. para volver a ver a esa persona, para seguirte vinculando con esa persona. Entonces ahí es donde de repente a veces viene gente que se echa la culpa. Pero creo que también hay como una cuestión
Ni psicológica, ni singular, ni personal, ni vincular, sino que vamos más a lo meso y lo macro, es sociocultural, es decir, ¿cuál es la idea en tu cabeza en relación a las masculinidades y una dificultad en la erección? Claro. Hay una sexóloga que a mí me gusta mucho leer, que es Leonor Tiffer, y en un libro dice que un paciente le pregunta a un varón por qué quería resolver su dificultad, y dice, porque al entrar a un bar y ver a otros hombres, yo me quiero sentir tan a la altura como esos hombres. No tenía que ver con la persona que estaba, no tenía tanto que ver. Tenía su rollo, tenía su autoestima, ego. La masculinidad iba a estar a la altura siempre y cuando él pudiera poner una erección en el momento en que había que ponerla y sostenerla. Puro mandato. Bastante. Puro mandato, bastante. O sea, puro vivir lo propio por lo externo y no por lo propio, no por un sentimiento externo. Es que hasta qué punto lo propio no es también, gran parte está muy amalgamado con lo externo. Es decir, alguien puede decir que tiene algo propio totalmente descontaminado. Y mi placer es propio. Claro, pero tu placer también está derivado de las cosas que ves que son placenteras. A lo mejor puedes llegar a cosas como... Sí, te entiendo. Totalmente condicionado por la cultura, por el entorno, por la matriz, por la posición. Sí. Totalmente condicionado. Sí, nosotras hablamos de... desde el feminismo se habla de matriz heterosexual, justamente esto, ¿no? Digamos, más allá de que las personas sean heterosexuales o no, hay todo un condicionamiento en relación a binarismos, ¿no? Matriz heterosexual. Sí, que funciona muy bien ese concepto porque esto pasa tanto en lugares patriarcales como no tan patriarcales, ¿no? Lugares capitalistas como no tan capitalistas. Claro, pero también creo que porque venimos por el coitocentrismo y venimos por la función de reproducción básica de la historia de la humanidad, o sea, el sexo nada más que como método de reproducción. Sí, por eso también es que se da prioridad a ciertas prácticas que no necesariamente son placenteras para todas las partes. Esto de, ¿no? Digamos, si no hubo penetración, no se considera sexo. ¿Quién? Ya no. Me encantaría decir ya no. Me encantaría decir que quedó en el olvido, pero el coitocentrismo... Para mí, con mi conocimiento básico, para mí, sexo es todo lo que me da placer sexual. ¿Y qué sería el placer sexual? Y puede ser pensamientos, fantasías, juegos, imágenes, actuaciones, escenarios, luces, perfumes. ¿Me entendés? No necesariamente la penetración. O sea, como una cosa más ampliada. Mucho más erótica. Ahí va, erotismo. Erotismo. Bien. Porque yo juntaba todas esas descripciones, también podría, no sé... No quiero hablar de mí ser una obra de teatro. Porque me pongo en lugar porque hablo como ejemplo y como referencia. Hay muchas cosas que producen... Sí, el orgasmo me da placer, pero hay muchas cosas que me dan, creo que casi igual placer que un orgasmo. Bueno, eso es... Está muy bien, habla de mucha revisión también. No, pero por ejemplo pensaba... La pornografía. Se ve mucha pornografía, o se veía, no sé los datos de ahora, pero sí sé de internet el consumo de pornografía de hace 5 años, o de pandemia. Y no necesariamente veo la pornografía vinculado a un hecho sexual concreto, sino de visualización. Sí. Como placer. Sí. Por ejemplo, eso es un ejemplo contundente. ¿O no? Sí, de hecho, bueno, esta diferenciación que vos haces me parece que tiene que ver con poder separar lo sexual genital de lo sexual erótico, que es como mucho más ampliado, ¿no? Digamos, para mí, lo sexual es justamente la estimulación y el bombardeo de absolutamente todos los sentidos. ¿Coincidís conmigo? Sí. Claro, o sea, lo genital es parte de los... Sí, y podría no estar, y alguien podría erotizarse en eso también, ¿no? Es decir, el uso de la pornografía, en principio, a priori, es un contenido erótico que es una ficción,
que algunas personas lo consumirán a modo de arte, otras lo usarán a modo de entretenimiento, otras lo usarán a modo de inspiración. No todas las personas necesariamente lo utilizan para pasar a un acto sexual propiamente dicho o genital propiamente dicho, vamos a ponerle el nombre. Exacto. Pero bueno, también hay quien lo utiliza o hay quienes lo utilizan a modo como de tutorial, ¿no? Pero, ¿sí? Sí. Los jóvenes, o sea... No, jóvenes, personas adultas, es como... Como tutorial. Claro. Pero va todo mal porque esa ficción realmente es repetitiva y no es genuina. Y aparte que tiene un montón de edición, aparte es profundamente, hay dobles. Pero aparte es profundamente patriarcal, es profundamente... No todo el porno, y ahí es donde sé que no todo el está porno, bueno que... Pero la gran mayoría, la cosificación, el rol de la mujer... Hay contenido que se ha salido de esos lugares, pero no deja de usarse a veces a modo de decir, che, bueno, a ver, hay pocas oportunidades que tenemos de ver a otras personas teniendo actividad sexual, salvo que concurramos a lugares específicos. Entonces, bueno, ¿qué recursos tenemos? El porno. Y bueno, y en el porno aparece esto de, bueno, a ver, lo hacen así, lo hacen así, parece que se disfruta así, parece que esto Pero es me lo sorprendió que lo usen como tutorial, me parece, es un dato que no lo sabía, que lo uses para ver cómo se hace, para aprender. De hecho, hay muchas personas creadoras de contenido, por ejemplo, páginas como OnlyFans, que se están dedicando a ese nicho específico, no de que vos veas una escena y trates de captar cómo se hace, sino que en ese contenido te vayan planteando un paso a paso, no tan solo de la práctica, sino también de la educación sexual al respecto, medidas de cuidado, reducción de riesgos, prevención de daños. Pero entonces es positiva. Sí, esas partes sí. Pero después hay cosas que están totalmente ficcionadas, que están totalmente como magnificadas o que, bueno, hay utilería, hay... Sí, es una apuesta. Es una apuesta que no se va a poder replicar. Por donde todo termina bien. Claro, todo como un final feliz. Exacto. Ella es Noelia Benedetto, sexóloga, y un lujo que nos damos esta noche aquí en Poco Serio. Vamos a un corte y ya volvemos. Excelente oportunidad de inversión. Departamentos de 2 y 3 dormitorios en Milénica Sagrada Familia y Milénica Autopista Carlos Paz. A $1.250 el metro cuadrado. Entrega y saldo financiado a 10 años en UVA o dólares, más tasa variable. Comercializa Grupo Dinosaurio. Ya está en funcionamiento el desagüe de Avenida Sagrada Familia, solucionando el histórico problema de anegamiento en esta zona de la ciudad. Se construyeron 750 metros de conductos subterráneos que beneficiarán a 8 barrios. Además, se creó un nuevo bulevar, se optimizaron los semáforos y se colocaron nuevas luminarias y rampas. Obras que transforman, obras que mejoran la vida de los vecinos. Intendente Daniel Pacerini, Córdoba Capital. EPEC, a la vanguardia tecnológica. Estamos instalando medidores inteligentes en toda la provincia. Un proyecto único en el país, que te permite consultar tu consumo en tiempo real y administrarlo eficientemente. Un salto de calidad para todos los usuarios. EPEC, la energía de Córdoba.
365 días. Una obra histórica. Arroyito tendrá su universidad. Una obra imponente. Marcará un antes y un después para nuestra ciudad. El desafío de esta gestión, de trabajar en conjunto con el gobierno de la provincia de Córdoba, hace a que Arroyito tenga esta gran obra para la educación. Arroyito no para, Arroyito no se detiene. Las obras están, son hechos concretos. Gobierno Municipal de Arroyito. Juntos continuamos haciendo. Gustavo Benedetti, intendente. Con tarjeta Dino Mastercard tenés descuentos todos los lunes del mes en indumentaria, deportes, electro, muebles y más. Seguinos en nuestras redes y sé el primero en conocer todas las promos. Con la tarjeta Dino Mastercard, agranda tu mundo. Acabamos de inaugurar la Plaza de la Palabra, nuestra plaza del Consejo Deliberante. Se denomina de la palabra porque la palabra es la fuente del Parlamento, la fuente del diálogo, del encuentro, de la construcción de consensos, que es lo que procuramos todos los días aquí en esta institución tan importante en nuestra ciudad. En este edificio, que también contribuye con la huella de carbono, porque genera energía con paneles fotovoltaicos, casi el 45% de lo que consumimos hoy. En una próxima inversión vamos a procurar generar el 100% de lo que consumimos. Hasta los residuos, como la hierba, el café, los residuos que generamos se convierten en abono y fertilizantes para nuestro flamante espacio verde. Arte y Joyas, su joyero de confianza, el que mejor paga el oro en Córdoba. Décadas de trayectoria nos avalan. Oro, plata, platino, brillantes, tasaciones. Única dirección. Tucumán 11, esquina de Anfunes. No tenemos sucursales. Milénica Insignia. Conocés el lugar en que querés vivir. Departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios con cochera en la torre de mayor altura de zona norte. Entrega y saldo financiado a 10 años en UVA o dólares, más tasa variable. Mirá más en milénicainsignia.com. Comercializa Grupo Dinosaurio. Hablando de sexualidad y de problemas de sexualidad o de sexualidad en general, yo humildemente pienso que el factor comunicación es determinante, comunicación entre los involucrados. Es más, me animo a decir que la gran mayoría de los problemas, los desacuerdos, las diferencias, arrancan en que los involucrados no se comunican explícita y sinceramente. Sí, eso creo que es como la piedra angular para mí la comunicación, y no cualquier comunicación. El silencio es comunicación. Echarle la culpa a alguien y desentenderse es una comunicación. La comunicación tiene que ser asertiva. Explícita, por eso yo te digo. Explícita sí. Y empática. En esto de que es la diferencia, ¿no?, entre la simpatía y la empatía, ¿no? Digamos, la simpatía es, bueno, sé lo que te pasa porque a mí me pasó lo mismo. En cambio, la empatía es poder ponerme en el lugar del otro aunque no me haya pasado lo mismo. Y entonces ahí es donde yo puedo llegar a, en principio, validar lo que me estás diciendo. No desacreditarte. Por lo menos tomarte en serio. Sí, darle una entidad. Claro. Entonces, eso es, creo, en cualquier vínculo que yo quiera. Si de repente, bueno, hay personas que consideran que como algo no lo atravesaron o algo no lo viven así, eso no existe. En muchas áreas pasa eso. Sí. Y en lo sexual, mucho más. A mí me llama mucho la atención, por ejemplo, en parejas hetero que vienen los varones a consultar acerca de cosas de sus parejas, mujeres, y entonces le digo, pero cuando me contactan, ¿no te parece que esta entrevista estaría bueno que fuese con tu pareja? Y es que no sé si vaya a venir, claro, pero yo, ¿qué te puedo llegar a
decir acerca de alguien que no está presente y que no le estamos preguntando acerca de, bueno, ¿cuál es tu versión de esta situación? ¿Qué te está pasando? ¿No? Bueno, no, yo quiero consultar porque mi pareja tiene bajo deseo sexual, o yo quiero más veces que las que mi pareja me dice que sí, y quiero saber qué le pasa. Claro, pero yo ¿cómo voy a saber eso? Imposible. Entonces aparece desde, bueno, la adivinación. Entonces ahí yo sugiero que vengan con y hay consultas, hay casos, problemas así que se repiten y que determinan como un ranking de problemas entre, no digo, sí, entre parejas o entre personas. En cuestiones vinculares, sí, la infidelidad para la monogamia y cómo gestionar o cómo transitar un vínculo abierto en la no monogamia. Infidelidad en la monogamia y sí. Cómo transitar un vínculo abierto. A veces es cómo abrirlo, a veces ya lo abrimos y nos está pasando esto, cómo gestionamos las situaciones, a veces es, bueno, cómo construimos acuerdos o qué pasó que con estos acuerdos que construimos pasaron otras cosas. Y después en lo sexual, creo que la vedette de las consultas es algo que en realidad a priori aparece como el bajo deseo sexual de alguna de las partes, pero en realidad cuando uno hace la lectura es una cuestión de frecuencia. Hay alguien que quiere más veces que la otra, pero no es que la persona que quiera menos veces tenga un problema de deseo. Sino que quiere menos veces. Simplemente quiere menos veces. Entonces hay algo como de no concordancia. Y esa no concordancia a veces se patologiza, a veces de repente se cuestiona. Casi todos los abordajes que no contemplan la perspectiva de género están orientados a levantar a quien se considera que está más abajo. Nunca escuché, o pocas veces, o en situaciones extremas escuché esto de bajar a quien se considera que está más arriba. Y en realidad el foco es otro, es plantear, bueno, a ver, son personas diferentes, van a tener atracciones diferentes, van a tener disponibilidad diferente, van a pretender y desear frecuencias diferentes. Ni qué hablar si después hay una distribución de las tareas, de la convivencia, de la corresponsabilidad, de la crianza asimétrica. Claro. No es lo mismo llegar a tu casa con la agenda totalmente despejada a las 20 horas que llegar a tu casa a las 20 horas después de una jornada de trabajo y tener que preparar la comida, tener que pensar qué vas a hacer de comer, tenés que ultimar si hay que comprar algo, armar mochilas, acompañar a hacer tareas, preparar uniformes, etcétera, 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 cocinar, que se bañen, hasta que, bueno, mi día terminó 12:30. ¿Reventado o reventada? Claro. No hay ninguna posibilidad creo que no hay ninguna posibilidad de pensar en un momento placentero y en un momento, claro, es la vida que te pisa por encima. Una vez le pregunté a alguien dónde encontraba placer o cuál era su momento más placentero de la semana y me decía, cuando entro a bañarme. Por la soledad, por el baño, por el... Sí. Era el único momento que tenía para sí, solamente para sí. Era algo que inevitablemente iba a tener que hacer. Claro. Pero había tan poca posibilidad de encontrar placer en otras cosas por esto del deber, por constantemente estar saturada de tareas. Bueno, el baño. ¿Y cómo educar o cómo enseñar a los niños desde qué edad y con qué conocimientos? ¿Cómo hablar de sexo? Acá hay que hacer como una diferenciación que las infancias preguntan por cuestiones de sexualidad o de sexo y las personas adultas a veces responden desde este lugar ya totalmente seteado del sexo relacionado al acto sexual en sí y a lo erótico. Claro. Entonces eso enciende todas las alarmas de quien recibe una pregunta. Hay que ir respondiendo en la medida en que te preguntan. Con total franqueza. Claro. Llamar a las cosas por su nombre, plantear cuestiones de autocuidado y de cuidado y respeto por el cuerpo propio y de las demás personas, identificar zonas que pueden ser accesibles a otras personas, partes del cuerpo que no. Y en función de esto, en la medida en que vayan preguntando,
¿sí? Ir haciéndole una aproximación sucesiva a, de repente, la información que están pidiendo. Pero, de repente, una infancia, un niño, una niña, no te va a venir a preguntar acerca de cómo se sostiene una práctica sexual específica. A lo mejor puede venir como con un nombre y uno le puede plantear como, bueno, son cosas que hacen las personas adultas en un contexto de privacidad. Pero creo que es importante eso, porque el silencio también es una forma de educación sexual. Y la idea es que la educación sexual, aparte de ser inclusiva, también sea orientada al placer. Porque la educación sexual que está vigente es una educación orientada a, sobre todo, lo biologicista, prevención de infecciones de transmisión sexual, sí, de salud. Prevención de embarazos no planificados. Sí, pero cero placer. Entonces, de repente, no hay cabida a hablar de autoestimulación, a hablar de orgasmos, a hablar de la respuesta sexual. ¿Qué pasaría si de repente más personas empezaran a crecer con el saber de que nuestra respuesta sexual puede variar si yo estoy atravesando alguna situación, por ejemplo, de ansiedad o de exigencia? Que a quién no le ha pasado. En vez de pensar de, bueno, soy un fracaso, soy un fallo, no sirvo, no puedo. No, decir, bueno, ahora empezar a integrar esto. Sí, es esperable, ¿no? Digamos que la ansiedad, que la incertidumbre, que el desconocimiento de las primeras veces, que hay un montón de esto que le llaman como química, hay mucho que se construye desde la comunicación y el registro, y que no necesariamente es algo, bueno, no, antes de verme con esta persona yo tengo que ser y saber acerca absolutamente todo para, sin preguntar nada, dar en la tecla. No va a pasar. Y las veces que de repente vienen personas con algún recuerdo semejante, o son situaciones muy aisladas, o a veces también hay componentes como algunas sustancias que pueden llegar a alterar el recuerdo tan idealizado, por así decirlo. Entonces, hay que empezar a hablar. Sí, hay que usar la lengua para otras cosas. Sí, te entiendo perfectamente. Y la sexualidad vinculado a lo romántico, a lo adolescente, me refiero el amor como pasaporte o como permiso para la sexualidad, ¿conspira contra la sexualidad? Me refiero porque está todo puesto. Hablemos del amor adolescente, el amor romántico, el que se construye entre la parejita de enamorados. Vos decís como una especie, porque desde la perspectiva de género, el amor romántico en realidad es un caldo de cultivo para vínculos no tan saludables, el concepto de amor romántico, sí, ¿no? Sí. Esto de, no, creo que es... Como sí. la media naranja, la posesión, exacto, la dueñidad, sí. el control, con tan solo mirarme se tiene que dar cuenta. Sí. Pero eso todo ya existe. Sí, claramente, va como en el combo. Sí. Yo creo que eso muchas de las primeras experiencias probablemente sean en ese contexto. También hay una sociabilización. Hay una escritora que se llama María del Mar Ramón, que dice como nos enseñaron que para tener sexo teníamos que estar más enamoradas que lubricadas. Exacto. Entonces, como, bueno, tu primera vez se tenía que dar con alguien que vos murieras de amor. Claro. ¿No? Poco importa el tema bueno, a ver, sí. Los tiempos de respuesta, qué es lo que te gusta. Las compatibilidades, claro. ¿No? Esto de sí. llegar a respetar los tiempos y los procesos de la otra persona. Sí. Sino que, bueno, tenía que ser con alguien que vos estuvieses enamorado. Eso no garantizaba que vos tuvieses una buena experiencia. No, para nada. Entonces, bueno, no sé si suma o si resta. Creo que es algo que puede estar, que también puede desdoblarse, ¿no? Digamos, puede haber espacios a la sexualidad donde no haya ese amor y puede haber espacios a la sexualidad donde haya otro tipo de afectos. Eso también es importante, ¿no?
el único afecto por el cual nos vinculamos parece ser el amor, o el más importante, o el más validado, y hay otros afectos. Totalmente, no. Te entiendo perfectamente lo que te quería decir, que el romanticismo es parte de un sistema establecido que todavía se ejecuta, pero creo que afecta mucho la sexualidad libre, la sexualidad del placer, la sexualidad sin combos, sin información que lleve a sumisión, a acuerdo, a aceptación del vamos por el amor, ¿no? Vos decís como el amor todo lo puede, o que en nombre del amor todo se puede. Exacto. Bueno, sí, eso es una herencia justamente de esto del amor romántico, amor Disney también se le llama, ¿no? El Digamos amor esto. Disney. No por eso negamos lo afectivo, lo emocional, ¿no? Para mí es clave en una... para mí hay que poner en valor la ternura, el afecto, ¿no? Digamos, lo que nos genera. Vamos, se pasa volando. Vamos a otro corte, seguimos con Noé Benedetto aquí en Poco Serio. Excelente oportunidad de inversión. Departamentos de 2 y 3 dormitorios en Milénica Sagrada Familia y Milénica Autopista Carlos Paz. A $1.250 el metro cuadrado. Entrega y saldo financiado a 10 años en UVA o dólares, más tasa variable. Comercializa Grupo Dinosaurio. Ya está en funcionamiento el desagüe de Avenida Sagrada Familia, solucionando el histórico problema de anegamiento en esta zona de la ciudad. Se construyeron 750 metros de conductos subterráneos que beneficiarán a 8 barrios. Además, se creó un nuevo bulevar, se optimizaron los semáforos y se colocaron nuevas luminarias y rampas. Obras que transforman, obras que mejoran la vida de los vecinos. Intendente Daniel Pacerini, Córdoba Capital. EPEC, a la vanguardia tecnológica. Estamos instalando medidores inteligentes en toda la provincia. Un proyecto único en el país que te permite consultar tu consumo en tiempo real y administrarlo eficientemente. Un salto de calidad para todos los usuarios. EPEC, la energía de Córdoba. ...365 días, una obra histórica. Arroyito tendrá su universidad. Una obra imponente, marcará un antes y un después para nuestra ciudad. El desafío de esta gestión, de trabajar en conjunto con el gobierno de la provincia de Córdoba, hace a que Arroyito tenga esta gran obra para la educación. Arroyito no para, Arroyito no se detiene. Las obras están, son hechos concretos. Gobierno Municipal de Arroyito. Juntos continuamos haciendo. Gustavo Benedetto, Intendente. Con tarjeta Dino Mastercard tenés descuentos todos los lunes del mes en indumentaria, deportes, electro, muebles y más. Seguinos en nuestras redes y sé el primero en conocer todas las promos. Con la tarjeta Dino Mastercard, agranda tu mundo. Acabamos de inaugurar la Plaza de la Palabra, nuestra plaza del Consejo Deliberante. Se denomina de la palabra porque la palabra es la fuente del Parlamento, la fuente del diálogo, del encuentro,
de la construcción de consensos, que es lo que procuramos todos los días aquí en esta institución tan importante en nuestra ciudad. En este edificio, que también contribuye con la huella de carbono, porque genera energía con paneles fotovoltaicos, casi el 45% de lo que consumimos hoy. En una próxima inversión vamos a procurar generar el 100% de lo que consumimos. Hasta los residuos, como la hierba, el café, los residuos que generamos se convierten en abono y fertilizantes para nuestro flamante espacio verde. Arte y Joyas, su joyero de confianza, el que mejor paga el oro en Córdoba. Décadas de trayectoria nos avalan. Oro, plata, platino, brillantes, tasaciones. Única dirección. Tucumán 11, esquina de Anfunes. No tenemos sucursales. Milénica Insignia. Conocé el lugar en que querés vivir. Departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios con cochera en la torre de mayor altura de zona norte. Entrega y saldo financiado a 10 años en UVA o dólares, más tasa variable. Mirá más en milénicainsignia.com. Comercializa Grupo Dinosaurio. Me quedé pensando en la pareja abierta. Hay mucho, ¿no? Cada vez más. Cada vez más. En realidad creo que siempre ha habido, y ahora en esto de que la difusión de ciertos conceptos o de que es una opción más, sí, hace que más personas salgan del closet desde ese lugar también, ¿no? Claro. Se van abriendo nuevas prácticas, nuevas perspectivas, nuevas actividades, ya sin problemas, sin vergüenza, sin tapujo, ¿no? Poco y un poco. A veces hay costos, sí. Y eso hace que algunas personas, bueno, quieran poner el cuerpo a esos costos, y a algunas personas, bueno, producto de los efectos de esa represión, quizás como vuelvan al cajón de cierta normativa. De cierta normativa. Pero también creo que hay mucho más de lo que uno supone, sino que está oculto y escondido. Sí, porque también la sociabilización por fuera de la monogamia es algo que sigue estando un tanto penado socialmente, ¿no? Esto de repente en trabajos, en comunidades escolares, en cuestiones como, por ejemplo, bueno, religiones. Entonces, hay espacios, hay puestos, hay reconocimientos o trayectorias que no son compatibles con que alguien de repente públicamente manifieste, bueno, yo estoy en un vínculo abierto. Sexofilia, un podcast. Un podcast. ¿Lo tiene? Lo hicimos en el año 2022, durante todo 2022. ¿Y por qué lo dejaron? Yo no daba más de los tiempos. Claro, ¿por qué la gente consultaba? En realidad no. La consulta es en el que sí se sostiene la actualidad, que es la sección que sale por Notify todos los miércoles. Ahí sí, es un programa a la carta. La gente los martes larga sus consultas anónimas. Y los miércoles yo armo una columna en vivo y sale después escrita también. Y me parece un súper espacio para de repente poder divulgar información y para poder a lo mejor salvar algunas dudas que no llegan a la consulta, ya sea por una cuestión de no accesibilidad, por vergüenza, o porque a lo mejor hay gente que tiene diversas inquietudes, pero que no ameritan una consulta o un espacio sexológico. ¿Y la gente sigue llegando con cierto temor, con cierto pudor a la entrevista con usted, o la gente ya a partir de su rol ya va mucho más predispuesta? Hay muchas personas. Pasa algo muy lindo y a la vez muy triste. Las personas llegan a mí y me dicen,
yo quiero consultar con vos, o quise consultar con vos, porque sé que vos no me vas a juzgar. Y los espacios de salud mental deberían ser espacios libres de juicio. Es decir, debería ser lo esperable, debería descontarse ese aspecto en cualquier espacio. Pero vienen con experiencias a veces no tan amenas, claro. O a veces con una idea acerca de que, bueno, habitan algún tipo de peculiaridad erótica y que de repente eso puede llegar a ser sancionable desde algún lugar o puede llegar a ser juzgado. Entonces, bueno, mi perfil público en sí ya plantea que yo trabajo con ese tipo de motivos de consulta o con ese tipo de poblaciones. Entonces, creo que eso acerca o es directamente como una especie de acceso directo a que alguien ya... Inclusive también lo que me pasa es que muchas personas, eso pasa también bastante seguido, muchas personas tienen su espacio de psicoterapia individual. Pasa algo semejante a lo que pasa con el sexo, ¿viste? Cuando alguien dice, me encantaría tener sexo con tal, pero es un amigo, una amiga, tengo miedo de arruinar la amistad. Claro. Bueno, vienen y dicen, bueno, yo quería consultar esto, hago terapia hace muchos años, pero siento que me da cosa poner esto en ese vínculo terapéutico como una forma hasta de cuidarlo. Claro. Entonces, bueno, como vos haces sexología puntualmente, vengo a consultarte a vos esto puntualmente y voy a seguir con mi terapia personal. Qué notable. Sí, como que el sexo arruina cosas, pareciera. Por la concepción del sexo que tiene, claro. Entonces, o que hay que mantenerlo como en compartimentos estancos, ¿no? Digamos, como que hay que no trabajar muchísimo. Usted va a tener muchísimo trabajo. Ojalá, aparte que lo disfruto, ojalá que sí, y ojalá que muchas más personas. Por eso también con Silvia llevamos a cabo esta tarea como de formación, ¿no? De esto de la salud sexualmente transmisible. Sí, de formación y de difusión, exactamente. Sí, porque claramente que nuestro turnero es finito. Claro. Entonces, si podemos capacitar y acompañar a más personas a que también puedan replicar esta posición en los espacios, que evidentemente no abunda, que mejor. Claro. Para que te des una idea, por ejemplo, lo que se plantea es que todo estudio científico en el área de lo sexual, hasta que impacta en la población, ¿sí?, lleva aproximadamente un promedio de 17 años. Claro, una locura. Pero si lo acercamos desde otra vía, por ejemplo esto, ¿no? Digamos, la divulgación, bueno, el boom de las redes sociales a partir de la pandemia. A ustedes sirvieron muchísimo, sí, y me refiero a ustedes y a la difusión y también a romper la barrera de cercanías, de posibilidades, hasta de anonimatos para poder conectarse con ustedes. Y poder hacer red también entre profesionales. O sea, en la pandemia podíamos estar conectados y conectadas de Ushuaia a La Quiaca con profesionales de todo el globo directamente, y eso también llegaba a las personas. Pero hubo como una habilitación cuando el Ministerio de Salud dice, bueno, tu mejor compañero sexual sos vos mismo, y plantear esto como... La autoestimulación. Sí, nadie nos tenía que habilitar, pero se difundió oficialmente el tema de la autoestimulación, del autoerotismo. Exacto, cuando oficialmente largaron fue una puerta que se abrió. Récord de venta de sextoy, récord de entradas en sitios de contenido erótico. Bueno, los perfiles, las consultas, todo explotó. Para mí, en ese sentido, pese a todo lo que sucedió, en términos de lo que tiene que ver con la educación sexual, para mí fue un antes y un después. Mire usted, fue una bisagra total. Sí. Sí, porque previo a esto, primero que esta cuestión como de lo tabú, de lo conservador, de lo sancionable, de lo que a lo mejor da un poco de pudor y risa, y no circulaba esta información, es decir, probablemente haya mucha información y también hay muchas fake news alrededor de estos temas. Entonces, bueno, también es un poco, ahora hay de todo, conviviendo a la vez, y todo se viraliza, entonces también como la información es más accesible, pero también hay que trabajar muchísimo el juicio, el pensamiento crítico acerca de, bueno, ¿con qué me voy a quedar? Porque puedo comprar cualquier cosa, y eso que compro puedo padecerlo, puede aliviarme, puede desresponsabilizarme, puede desinformarme o informarme. Yo creo que
lo más importante es que las personas puedan manejar toda la información para que con eso tomar decisiones informadas. Claro, decidir por sí mismo. Sí, pero bueno, también hay mucho de fake news que a veces desvirtúa la cuestión. Y bueno, y por suerte en eso también, que a veces no es del todo accesible, siempre quedan como preguntas más particulares y las personas llegan a consultar. Y bueno, me parece que eso se están dando cosas interesantes, por ejemplo, ¿no? Digamos que a partir de esto, que las personas consideran que no va a ser un espacio en el que van a ser juzgadas o tratadas de enfermas, ¿no? Porque también hay una posición como despatologizante, de repente pasa esto de que las personas sienten alivio y consultan, y más de querer sacarse ese estigma, aparece como una forma de decir, bueno, yo ahora lo vivo como un plus. Perfecto. Noé, gracias, no le pagamos cachet, pero le tenemos este obsequio. Era barras con yogur, barras proteicas delicioso. con yogur de Olympi Pro. Bárbaro. Así que... serán bien recibidas. Un obsequio y muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por la invitación. Por favor. El espacio. Y aquí terminamos con otra edición de Poco Serio. En 7 días por esta señal nos volvemos a ver. Buenas noches y muchísimas gracias.